Parece que soy el único que tiene. No, no, ingeniero, es cuando Ronaldo prende el micrófono. Ah, ya, bueno, listo. Bien, entonces vamos a continuar. Yo apagué la cámara para ocupar menos ancho de banda y centrarnos en la presentación. Nos corresponde hoy hablar de los rectificadores trifásicos. La red trifásica, pues, está formada por, como su nombre lo indica, llamémosles tres subsistemas, en las cuales nosotros llamamos fases, tres fases. Pues vamos a tener en la red doméstica, tenemos la fase R, la S y la T. Se pueden encontrar dos tipos de conexión estrella o conexión delta. En la conexión estrella, como la tenemos acá, ¿cierto? Existen cuatro filamentos. Vamos a hablar de cuatro filamentos. El neutro, la fase A, fase B y la fase C, o R, S y T, es lo mismo, ¿cierto? Cada una de estas fases está, valga la redundancia, desfasada con respecto a la otra 120 grados. Entonces vamos a decir que primero sale la fase A, después viene la fase B y luego viene la línea de la fase C, ¿cierto? Con una onda sinusoidal, como se observa acá, viene acá, esto viene y sigue acá. Esta sería la B sub A. Luego B sub B sale 120 grados después de la fase A. Entonces decimos B sub B está atrasado 120 grados con respecto a B sub A. Y B sub B viene acá, una onda sinusoidal. Aquí viene, sube y se repite. Lo mismo con B sub C. B sub C está 120 grados atrasado con respecto a B sub B. Entonces tendremos esta señal aquí así, ¿cierto? O lo que es lo mismo, esta señal que viene aquí y sale acá. Entonces vamos a decir que esta señal acá, entre estas dos, hay un desfase de 120 grados. Igual. Entonces vamos a decir que el B sub C está adelantado 120 grados con respecto a B sub A. Y es un ciclo, entonces se repite. ¿Sí? Como es cíclico, entonces podemos decir que el B sub C está adelantado 120 grados con respecto a A y que el B sub A está adelantado 120 grados con respecto a B. Listo. Bien. Cuando tenemos una conexión en estrella, decíamos, se mide el voltaje entre la fase y el neutro. Fase a neutro. De fase a neutro. Cuando se tiene la conexión estrella, entonces podríamos decir, permítame ver si hay alguna conexión por acá que me permita, no tenemos una conexión en estrella, ¿cierto? Entonces vamos a tener un delta. Delta acá. Y aquí tenemos, digamos, la línea B sub A, B sub B y B sub C. B sub, entonces, en conexión delta vamos a tener BAB, BC y BCA. Igualmente, desfasadas 120 grados. Como, vamos a decir que de BA a B tenemos el B sub A menos B sub B, ¿sí? Va a haber un desfase con respecto, digamos, a B sub A. Entre BAB y B sub A va a haber un desfase de 30 grados. BAB aparece adelantado 30 grados con respecto a BAN.
Y en magnitud aparece amplificado por raíz de 3. Profesor, ¿Sí? profesor, tengo una pregunta. ¿Cuándo uno utiliza una configuración estrella o bueno, O estrella delta. o delta? Listo, sí, señor. Ahorita vamos a adelantar y ahí vamos, a medida que vayamos avanzando, nos vamos dando cuenta la importancia de la conexión estrella o delta. ¿Listo? Bien. Entonces, iniciando con el rectificador trifásico de 3 pulsos, aquí no hablamos de media onda, hablamos de pulsos. Decimos que es de 3 pulsos porque ya hemos dicho que el diodo es una válvula, permite el paso de corriente en un solo sentido. Ya vemos aquí, de izquierda a derecha, ¿cierto? Viene de ánodo a cátodo, la corriente. La corriente fluye por este lado, aquí se supone que vamos a tener la carga, entonces aquí viene la carga, y la corriente fluye por acá, y pasa, sigue. Cuando conduce B sub A, o el diodo 1, ¿sí? Viene aquí, así, el diodo 1. Cuando conduce el diodo 2, pues viene acá, conduce el diodo 2, viene por acá, por este lado, así. Y cuando conduce el diodo 3, viene acá, sube, baja, se devuelve, viene acá. Entonces, como ya sabemos que estas señales están desfasadas 120 grados, va a haber un momento o un intervalo de tiempo en el cual el B sub A va a ser mayor que B sub B y que B sub C. Va a haber un momento en que B sub B es mayor que B sub A y que B sub C. Y lo mismo con B sub C. B sub C va a ser mayor que los otros dos señales. Entonces, el diodo conduce, cada diodo conduce cuando el voltaje en la fuente que lo alimenta es mayor que los otros voltajes, que los otros dos. Para ese caso, vamos a decir que B sub A. B sub A conduce desde un punto, llamémosle alfa, que es el intersecto del B sub A con el intersecto con B sub C. Digamos que este es B sub C, B sub A, B sub C, donde se intersecan B sub A y B sub C. Hasta el punto donde se intersecan B sub A con B sub B. Entonces, aquí donde se cortan B sub A y B sub C, le vamos a llamar un ángulo alfa. Entonces lo proyectamos acá, alfa. Entonces vamos a decir que este ángulo es alfa. Y aquí donde se intersecan B sub A y B sub B, le vamos a llamar beta. Luego, el diodo 1 conduce desde alfa hasta beta. El diodo 2, siendo consecuente, vamos a decir que desde beta hasta la tercera letra griega. Alfa, beta, hasta ¿Gamma? gamma. Hasta gamma, ¿cierto? Entonces, este punto se llama gamma. Y el diodo 3 va a conducir desde gamma hasta 2pi más alfa. Porque aquí se vuelve y se repite. Entonces, este espacio de aquí a acá es alfa, que es el mismo, este espacio alfa. Y profe, el ángulo alfa sería 30 grados, Sí, señor, claro, se puede demostrar. ¿no? Se igualan las dos, ¿cierto? Decimos que B sub A, llamémosle BM seno de omega t. B sub C, BM seno de omega t más 30 grados, más 120 grados, ¿cierto? Se igualan esas dos señales y nos da que alfa efectivamente es 30 grados. 30 grados. Aquí igualamos B sub A con B sub B. Entonces decimos B sub A es BM seno de omega t, debe ser igual a B sub M seno de omega t menos 120 grados. Entonces,
igualamos esas dos expresiones y obtenemos que beta es igual a 150 grados. ¿Sí? Entonces, desde alfa hasta beta van a haber 120 grados. 120 grados y 120 grados. Luego, ahí tenemos un periodo de la señal, ¿cierto? Y en un periodo de la señal vamos a obtener el pulso A, llamémoslo así, el pulso B y el pulso C. Como tenemos tres pulsos, de ahí el nombre, rectificador trifásico de tres pulsos. Es la cantidad de pulsos que se tiene durante un periodo de la señal de entrada. Profesor, ¿está bien o está mal? Pregunto. ¿Sí? También relacionarlo con la cantidad de diodos que utiliza el rectificador. Pues, a ver, lo que pasa es que de pronto usted quisiera utilizar 4 u 8, ¿cierto? Pero por lo general sí, es la misma cantidad, Ok, pero lo que usted mencionó también es cierto, lo de 4, 8. ¿cierto? Entonces, para evitar esa confusión, entonces mejor uno habla de los pulsos que tenemos acá, los pulsos que tiene en la señal de salida. Esos son los pulsos. Y por eso le llamamos rectificador de tres pulsos. No le llamamos rectificador de tres interruptores. ¿Sí? Ni de 6 interruptores, sino 3 pulsos, 6 pulsos y así sucesivamente. Bueno. Entonces, como se observa en la salida, aquí en la señal verde, ¿cierto? Esta es una señal DC, de corriente directa, que está montada sobre esta señal, una señal así. Y eso me genera un factor de riesgo. Bien. Y ¿Cómo profe, lo explicó? también. Sí. Ah, sí. ¿Y tres pulsos? Bueno, Sí, eso señor. sí, no. 3 pulsos en un periodo de la señal de entrada. Sí. 3 pulsos, en 2 pi. En 2 pi radianes tenemos 3 pulsos. Ujú. O sea que cada pulso está conformado de 120 grados o 2 pi tercios de radian. No, y sí, profe. Es de que también a los 30 grados parece que veáis la señal dominante. Y después, 120 grados después, como a los 100, 50. sí, a los 150 ves la señal dominante y por eso es que aparece en verdecito. Sí, señor. Exactamente. Y sí, Bien. Bueno, entonces continuamos. Como tenemos que la señal de salida es una señal de C, el valor dominante o el valor que transfiere energía es un valor de C. El valor de C se relaciona a través del valor medio, valor promedio. B de promedio va a ser igual a 1 sobre el periodo. ¿Pero cuál es el periodo? Entonces mire que ya el periodo no es 2pi, sino desde pi tercios, perdón, desde pi sextos hasta 5 pi sextos. De pi sextos hasta 5 pi sextos. Si restamos 5 pi sextos menos pi sextos, nos queda 2 pi tercios. Entonces decimos 1 sobre el periodo que es 2 pi tercios. Ese es el periodo. Si nosotros queremos evaluar, lo podemos evaluar en la B sub AN, en B sub BN o en B sub CN. En cualquiera de los tres pulsos. Para este caso vamos a analizarlo desde el primer pulso. Entonces en el primer pulso, B de promedio va a ser el voltaje, ¿cierto? Que se obtiene al integrar Bm seno de omega t entre pi sextos y 5 pi sextos. Pi sextos acá y 5 pi sextos, llamémosle aquí arriba. 5 pi sextos. De Bm seno de omega t. De omega t. Como el BAN es Bm seno de omega t, entonces esto nos va a dar un valor. 3 raíz de 3 Bm sobre 2pi. Integramos esa expresión.
3 raíz de 3 bm sobre 2pi. Pero usted lo puede hallar en el segmento B, de aquí, en el segundo pulso. En el segundo pulso sería B de promedio es igual a 1 sobre 2 pi tercios, integral desde 5 pi sextos hasta, ¿quién me colabora acá? ¿Cuánto sería este valor? Tengo más 50, 270 grados, profe. Sí. ¿Y en Sí, pi radianes? No sé, profe. ¿En pi radianes cuánto es? ¿No es 10 pi sextos? 9. Ingeniero, 9 pi no sé si sextos. usted ya lo dijo, pero usted dijo que ¿Perdón? ¿Perdón? 9 pi sextos. Al simplificarlo nos queda 3 pi medios. 270 grados, 3 pi medios. De pronto, si alguien lo había dicho, no le alcancé a escuchar. 9 pi sextos. ¿Cierto? 3 pi medios. usted dijo que le acordáramos lo de Ah, ayer, lo del laboratorio. gracias, gracias, gracias. Yo creí que era que usted me estaba diciendo que había dicho del ángulo. Sí. Ahorita termino y sí, hablamos ahorita de lo del laboratorio. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿cierto? Se puede hallar el voltaje promedio en cualquier pulso, ¿cierto? Integramos desde 5 pi sextos hasta 3 pi medios, ¿cierto? 5 pi sextos hasta 3 pi medios de BBN, BBN, de omega t, teniendo en cuenta que BBN es igual a BM seno de omega t menos 120 grados. Menos 120 grados. ¿Por qué? Porque tomamos como referencia BAN, y BAN, ya vamos a decir aquí, es el que está en fase, el que pasa por cero. Y hay que hacer otra observación acá, ¿sí? La referencia es eso, no es que usted va a encontrar que la señal, cuando usted mide con un osciloscopio, la señal B sub A es una señal sinusoidal que cruza por cero, B sub B es una señal sinusoidal que cruza 120 grados después, ¿sí? No, la referencia es la señal que usted elija. Cualquiera de las tres, B sub A, B sub B o B sub C, puede ser esa referencia. BM seno de omega T. Entonces, partiendo de esa referencia, pues, para tener una circulación, llamémosle, en sentido positivo, ¿sí? Entonces vamos a decir que B sub A es la primera que sale en T igual a 0, B sub B sale desfasada a 120 grados, y B sub C está atrasada 240 grados o adelantada a 120 grados, igualmente, ¿sí? Pero cualquiera de las tres señales puede ser la referencia, eso no es, o me hago entender, en el laboratorio, ya cuando estemos en la práctica, allá tenemos la línea R, la S y la T, ¿sí? No es que la referencia siempre es la línea S, no. Cualquiera de las tres puede ser referencia. Es la que usted elija. Esa es mi referencia. Entonces yo digo, para mí la línea T o la S es la que establezco como referencia. A esa línea la voy a llamar B sub A. Pues para mí esa es B sub A. Y con respecto a esa B sub A es que yo mido los otros voltajes. Bueno. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Y profe, la integral está en base a la frecuencia es X, la frecuencia es W de T. Sí, señor. Sí. Sí. ¿Sí? Y usted dice que W por T, vamos a decir que es teta. Recuerde que el ángulo es igual a la frecuencia angular por el tiempo, por el T. Entonces W por T es teta.
Entonces decimos seno de teta por d teta. Entonces integramos seno de teta con respecto a teta y nos da menos coseno de teta. Y profe, y creo que la señal a la ecuación 319 en la parte de arriba le faltó como un seno, sí, porque es 1 sobre t por Ah, el sí. inferior de BAN por No, el seno. está bien, sí, está buena la observación. Lo que estamos hablando es que esta es la señal de referencia. Ojo, BAN de t, BAN de omega t, de t o de omega t, es igual a BM seno de omega t. BAN de omega t es BM seno de omega t. Este es BAN de omega t. Entonces, es este BA con respecto de aquí de la fase al neutro. Ese es BAN, lo que tenemos acá. BAN. ¿Sí? Y BAN sería igual a BM seno de omega t. ¿Sí? Estamos hablando de la fase nada más. Bien. Bueno, entonces, antes de pasar a los rectificadores trifásicos de 6 pulsos, ya que me acordaron por ahí del laboratorio, sobre todo los estudiantes que están el martes, grupo B. Ayer fue 17. El siguiente martes será 24. Y el que sigue, 1 de diciembre. Después del 1 de diciembre viene el 8 de diciembre, pero el 8 de diciembre es festivo. Tengo entendido que las clases van hasta el 12 de diciembre. Ya después comienzan los exámenes. ¿Me corrigen si estoy equivocado? Entonces, como el 8 es festivo, no nos queda sino ahorita el 24 y el 1 de diciembre. Entonces, en ese orden de ideas, como teníamos previsto para el próximo martes, tenemos la sustentación de la práctica 4 y para el 1 de diciembre quedaría la sustentación de la práctica 5, la socialización de la práctica 5. No hay más tiempo, entonces es por eso. El otro grupo sí, no tiene problema porque estamos bien, socializan ahorita, el viernes, y tienen 2 semanas para trabajar en la práctica 5. Pero ustedes, pues, por aquello que se nos presentó, ese impasse, nos atrasamos una semana. ¿Cierto? Y la idea es alcanzar a socializar las 5 prácticas. Bueno, nos atrasamos una semana y ahorita también el 8 de diciembre nos quitan otra semana más, todavía. Entonces serían 2 semanas más. Listo. Bueno. Entonces era como para que todos estuviéramos al tanto, ¿sí? Porque pues, ayer se conectaron muy poquitos. La idea era esa, ¿no? Solo se conectaran si necesitaban conectarse, si no, pues que estuvieran trabajando en la práctica. Bien. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor, jóvenes del laboratorio B. Continuamos. Listo, profe. Rectificador trifásico de 6 pulsos. Profesor, usted no habló sobre el voltaje de rizo del rectificador de 3 pulsos. ¿Ya ustedes lo hallaron? Sí, yo sé, pero sería bueno Listo, mencionarlo. está bien. Bueno, está bien, vamos a tomar. Sí, está bien, no hay problema. Listo. Entonces, decíamos que en el rectificador de 3 pulsos hay una señal AC montada sobre el nivel DC, en cualquier rectificador. Para hallar el factor de rizo, vamos a hallar el voltaje AC. ¿Sí? El BD, ya, el DC, es este. ¿Cómo se obtiene el voltaje AC? Pues podemos hacer correr la referencia a este cero acá y que nos quede aquí cortado. ¿Cierto? Si borramos las líneas azul y roja, verde y azul, roja, verdes, ¿cierto? Aquí abajo, esta parte, ¿cierto? ¿Qué observamos?
como si fuera una señal rectificada en onda completa. Una señal rectificada en onda completa. Y el valor eficaz de esa señal es Bm sobre raíz de 2. ¿Cuál es Bm? Pues B máximo es desde acá hasta el máximo. De aquí hasta donde se cruza, el máximo. B máximo sobre raíz de 2. Ese es el valor eficaz. Pero ese valor eficaz está formado por dos componentes, una componente AC y una componente DC. Ojo, estoy hablando solamente de esta señal pequeña, la verde, solamente acá arriba, la verde superior. Una componente AC y una componente DC. La componente DC, como es una señal rectificada en onda completa, pues 2Bm sobre pi. Y sabemos, por series de Fourier, que la componente AC y la componente DC son ortogonales. Entonces, tenemos que, si son ortogonales, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras, hacer un triángulo, un rectángulo. La abscisa es la componente DC, la ordenada, la componente AC, y la hipotenusa de ese triángulo va a ser el valor eficaz. Luego, tenemos valor eficaz. Este BM, llamémoslo así, ¿no? BM' de esta señal, sobre raíz de 2. Voltaje DC de esta componente prima, BDC prima. Pues vamos a decir que esto es 2Bm' sobre pi. Y despejamos BAC. BAC sería la raíz cuadrada de B eficaz al cuadrado del B eficaz prima, ¿no? Es de esta partecita. B prima, de B eficaz prima, al cuadrado menos B de prima, B de C prima, B de prima, al cuadrado. ¿Listo? Ese sería todo. Bien. Y el factor de Rizzo ya sabemos que es BAC sobre BDC. Así se obtiene SBAC. Bueno. Profe, Lo mismo. ¿podría repetir cómo hallo BAC, profe? Sí, voltaje eficaz menos la raíz cuadrada del voltaje eficaz al cuadrado menos voltaje de C al cuadrado. Sí, sí, tenemos, ubíquese en un triángulo rectángulo. Si quiere usted lo grafica ahí en el cuaderno. Triángulo rectángulo. En la abscisa, o sea, el eje X, va a ubicar voltaje DC. En la ordenada o en el eje Y, voltaje AC. Y aquí la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, tiene el valor eficaz. Aplica el teorema de Pitágoras y ahí dice, el que no conocemos es el BAC, pero conocemos ya B eficaz, conocemos BDC, pues le aplicamos el teorema de Pitágoras y se obtiene el BAC. Bien. Continuamos con el rectificador trifásico de 6 pulsos. Con sorpresa vi y observé que en la práctica que ustedes realizaron, algunos montaron este circuito. Este circuito es didáctico. Es un circuito para poder entender cómo funciona el rectificador de 6 pulsos. Pero no es práctico. Primero, porque no vamos a tener dos fuentes B sub A,
B sub A y B sub A. No tenemos B sub B ni B sub B. Sí, no tenemos fuentes dobles. Tenemos una sola fuente. Pero este circuito me permite entender cómo es que funciona ese rectificador de 6 pulsos. Entonces, aquí tenemos un rectificador de 3 pulsos, llamémosle positivo, en la parte izquierda. Aquí en la parte derecha tenemos un rectificador negativo. Y la carga está conectada, no entre el positivo, llamémosle, y tierra, ni entre el negativo y tierra, sino que está conectado entre el positivo y el negativo. Entonces, es como que tenemos dos rectificadores trifásicos de 3 pulsos. Dos rectificadores de 3 pulsos conectados en cascada. Al tener los dos rectificadores de 3 pulsos conectados en cascada, entonces vamos a decir que primero funciona D1, ¿cierto? Y D1, lógicamente, no va a funcionar con D4 nunca. Puede conducir con D5 o puede conducir con D6, ¿cierto? Para que se cierre el circuito, viene por D5, B sub A, tal, y B sub B. Seguimos con D1. Ahora viene por D6. Conduce por acá. Esta misma parte. Perdón, así. Y así podríamos decir con D2, B2, D2. Entonces, D2 no va a conducir con D5. Nunca, porque está conectado al B sub B, que están en el mismo potencial. Entonces decimos que este es D2 con D4. D2 con D5, D6. Ya sí. Lo mismo diríamos con D3. Va a conducir con D4. O D3 con D5. Y ahí teníamos entonces las famosas fases. BA con B sub B. Entonces BAB, conduce BAB. El voltaje BAB, las líneas BAB. BA con B sub C, BAC. BB con A, entonces BBA. Es diferente B sub AB y de B sub BA. B sub AB y B sub BA están desfasados 180 grados. Que es el negado, el uno del otro. Listo. Entonces, tendríamos dos rectificadores de 3 pulsos. Decíamos, aquí tenemos D1, D2 y D3, que es positivo. Y D4, D5 y D6, D4, D5 y D6 son negativos, ¿sí? Al conectarlos en cascada, entonces vamos a observar que el 1 conduce cuando el voltaje es mayor. Entonces vamos a decir, por ejemplo, aquí, en el intervalo, digamos, de 30 a 90 grados. Es que observamos unas líneas de 30 a 90 grados, o digamos, de 30 a 150 grados, va a conducir de 1 en el rectificador positivo. En el intervalo, ojo, de 30 hasta 90 grados, solo conduce de 5. Ah, qué bien. Entonces, por eso es que vamos a tomar intervalos de 60 grados. Miren, de 30 a 90, de 90 a 210, de 210 hasta 270, y así sucesivamente. Entonces, vamos a decir que desde 30 grados hasta 90 grados va a conducir de 1, ¿y aquí quién? De 5. De 1, de 5. Entonces, en el intervalo de 30 a 90 grados decimos, conduce de 1, que es, ¿qué? B sub A. Y de 5, B sub B. Entonces, tenemos la señal BAB aquí.
D1, D5, aquí en este gráfico lo observamos. D1, D5, conducen de 30 a 90 grados. D1, D5. Después viene de 90 a 150 grados. De 90 a 150 grados. ¿Quién conduce? D1. ¿Y por acá abajo quién conduce? La línea roja. De 6. D6. 6. Exacto. D1, D6. D1, D6. ¿Cierto? D1, D6. Así. ¿Y esta línea cuál será? Pues la línea, ojo, B sub A, C. B a C. B a C. Le continúan de 150 a 210. Ya miramos que D1 ya no conduce. Entra a conducir D2. Pero D6 sí sigue conduciendo. Entonces es D2, D6. D2, D6. D2, D6 sería B sub B, C. B sub B, C. Entonces tenemos D sub D2, D6 conducen desde 5 bisestos hasta 7 bisestos. Y continuamos de 7 bisestos hasta 3 pi medios. ¿Quién conduce? Pues miramos, está conduciendo D sub 2 y también está conduciendo ahora ¿quién conduce? 4. D sub 4, sí señor. D2, D4. D2 y D4. Y profe, Eso sería B sub BA. y ¿Sí? sigue, profe, ¿y sigue habiendo las mismas señales trifásicas, la BA, BB y BC? Sí, claro. A, B y C, sí señor. Pero entonces ya es bifásica, de A a B. B de A a B. B de A a C. B de B a A. B de B a C. Y así. B de C a A. B de C a B. Esa es la que conduce. ¿Listos? Bueno. Entonces, permítame un momentico, ya. No, no entrega el Bueno. Entonces, la salida del rectificador trifásico de 6 pulsos sería esta. Tenemos acá abajo. Si observamos desde pi sextos hasta 2pi más pi sextos, vamos a contar de aquí hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos. 6 pulsos durante un periodo de la señal de entrada. Entonces, de ahí el nombre del rectificador trifásico de 6 pulsos. Para obtener el voltaje promedio, pues integramos cualquiera de los 6 pulsos. Vamos a elegir, por ejemplo, este pulso que tenemos acá, que estamos señalando ahí. Y lo vamos a hacer. B de promedio va a ser igual a 1 sobre el intervalo del pulso. 60 grados. ¿Sí? 60 grados equivale a pi tercios. Entonces tenemos B de promedio es igual a 1 sobre pi tercios. Integral. Desde donde vamos a nosotros a hallar la función. ¿Desde dónde será? ¿Cuánto vale este ángulo? 60 grados. ¿Cuánto? Profe, ¿desde cuánto ángulo es el que se avanza? 60 grados. 60 tercios. grados. Sí, pi tercios. Ingeniero, ¿este ángulo vale pi? Señor, ¿cuánto vale ¿Ese ángulo sería pi? ¿Pi? No, pi está atrás, mírenlo. Pi está acá. 4 pi tercios. ¿Cuánto? 4 pi tercios. 4 pi tercios, dice por ahí alguien. ¿Quién da más? ¿O da menos? Y profe, en el de 6 pulsos conducen 2 diodos a la vez. Sí, señor.
Conducen dos diodos simultáneamente. Perdón. 7 pi, perdón, es 6 y 1, 7. 7 pi sextos. 7 pi sextos. 7 pi sextos, sí, 7 pi ingeniero. sextos. Es pi más un sexto. 7 pi sextos. Tranquilo, está bien. No hay problema. Exacto. Lo que yo quiero exacto. O sea, como que nos conectemos en la clase y no, que no sea como un monólogo, ¿no? Aquí el profesor es que habla y los demás se quedan dormidos. No, exacto. Que sean ustedes también que digan, ah, claro, sí, lo estamos haciendo. ¿Sí? Bien, entonces 7 pi sextos. 7 pi sextos hasta 3 pi medios. ¿Sí? Ya le sumamos pi sextos. Entonces, 3 pi medios. ¿De qué señal es esta? D2 de 4. D2 de 4. ¿Sería? Del diodo 2 y B 4, sub ¿no? B. De B sub B. ¿B sub B con qué? B sub B. Vea. B sub BA. B sub BA. Exacto. Teniendo en cuenta que B sub BA es diferente de B sub AB. ¿Sí? Ingeniero. Es legal. Sí. Sí. ¿Por qué era hasta pi medios? Hasta pi medio, no, hasta 3 pi medios. 3 pi medios, ¿por qué, profe? ¿Cómo hago ahí? Súmele. 7 pi sextos. ¿Más cuánto es el intervalo? Pi sextos. ¿Cierto? Siete pi sextos más. O sea, más pi medio, ingeniero. Pi tercios. Más pi tercios, perdón. Más pi tercios. Más pi tercios. 7 pi sextos más pi tercios. 7 pi sextos más pi tercios. 9 pi sextos, ingeniero. Sí, señor, simplifique. O sea, el intervalo son pi tercios. ¿Cómo? Sí, señor. Un intervalo son pi son tercios. 3 pi tercios, sí, medios. señor. 3 pi medios. 3 pi medios, sí. 3 pi medios. Eso. Exactamente. Eso es lo que queremos que se compruebe acá. Hasta 3 pi medios. ¿Listo? Entonces, dijimos, B de promedio es igual a 1 sobre pi tercios, que es el intervalo, ojo, el pulso, pi tercios, desde, la integral desde, dijimos desde 7 pi sextos hasta 3 pi medios. ¿De cuál voltaje? BC. Perdón, BA. BBA. BBA. ¿Sí? Es B sub B menos B sub A. No es BAB, sino BBA. De B sub B menos B sub A. BBA de omega T, de omega T. Si usted obtiene esa BBA, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que BAB, dijimos, era, ojo, BAB era igual a raíz de 3 veces BM seno de omega T más 30 grados, más pi tercios. Ahora, si está desfasado 180 grados, ¿a qué será igual? No entendí, profe, de lo del desfasado. ¿Cierto? Entonces decimos, este es BA. Cambiamos BBA, que es raíz de 3 veces, de raíz de 3, porque sale de la suma AC, veces BM seno de omega T. Omega T, menos 180 Sí. grados, o le puedo poner, o puedo sacar el ángulo y le pongo un signo negativo. Sí, exacto. Igualmente. ¿Listo? Exacto. Aunque sí debería haberse tomado cuando de 1 y de 5 conducían. Más 150 Profe. grados. ¿Cómo? Sí, sí, se debió haber tomado cuando de 1 y de 5 conducían para no tener que incluir el desfase en el WT. Ah, sí, no, pero es que con cualquiera usted puede hacerlo. Usted debe hacerlo con cualquiera. En la evaluación,
El profesor José Alejo le puede decir que usted haga este intervalo. No es que, es que yo me lo sé hacer con este. No, se me congeló el puntero. ¿Sí? Es que yo lo sé hacer con D1 y D5. No, el profesor le está haciendo, le está diciendo que usted debe hacerlo con D1 y D6, ¿cierto? O el profesor le está diciendo que usted debe hacerlo con D3 y D4, ¿cierto? Es con las características o con las indicaciones que le dé el ejercicio. Entonces decíamos raíz de 3bm seno de omega t menos 150 grados. ¿Cierto? A 210 grados, perdón, a 30 grados, ¿cierto? Lo desplazamos 180 grados aquí por la izquierda, me da menos 150 grados. Menos 150 grados. Ese sería. Integra y le debe dar este valor. Raíz de 3 raíz de 3 Profe, bm sobre pi. ¿Sí? ¿por qué era que el ángulo eran 150 grados? ¿Por qué el ángulo es 150 grados? Muy buena la pregunta. Porque decíamos, B sub A menos B sub B, ¿cierto? Me genera una señal desfasada 30 grados positivos con respecto a B sub A. Aquí tenemos B sub A y B sub AB está por acá. 30 grados positivos con respecto a B sub A, a B sub AN. Ahora, BBA es 180 grados, o sea, este por acá. Es de aquí hasta acá. Si nosotros trazamos aquí el ángulo plano, son 180 grados, ¿cierto? A esos 180 grados le vamos a quitar los 30 grados que dijimos que se adelanta el B sub AB. Entonces, B sub BA queda atrasado 150 grados con respecto a la referencia, que es B sub AN. ¿Listo? Y usted lo integra y debe darle exactamente este valor. 3 raíz de 3 bm sobre pi. Pero bueno, esta es la parte, digamos, didáctica, la de entender el funcionamiento del rectificador trifásico de 6 pulsos. Más, este no es el circuito práctico para implementar el rectificador trifásico de 6 pulsos. Sí se implementa con 6 interruptores, pero no con 6 fuentes, sino con 3 fuentes, como se muestra acá. 3 fuentes. 6 interruptores y la fuente trifásica. Aquí tenemos en conexión Y, ¿cierto? Tenemos BAN, BBN y BCN, ¿cierto? Pero nosotros aquí en este circuito no vamos a conectar el neutro. Conectamos las fases, la fase A, la fase B y la fase C. En ese sentido, entonces vamos a decir que cuando conduce de 1, por ejemplo, B sub A circula a través de D1, viene por acá bloquea el paso, por aquí bloquea el paso de corriente, continúa, aquí vamos a tener la carga, viene, circula por la carga, hasta acá, se va a través de D5, viene por acá, ¿sí? Le da la vuelta, llega por neutro y pasa por acá, ¿cierto? Haría este recorrido. D1, D5. D1 sería B sub A, B. B sub A, B. Luego viene D1, D6, sería B sub A, C. ¿Cierto? Y así, luego B sub B. B sub B circula D2, bloquea el paso de D1 y de D3. B sub B viene por acá. D4. Y se viene para acá. Ojo, mira, aquí, llega aquí. Y se viene
B sub B. Acá. Sube. Viene. De 6, viene por aquí, viene por aquí, de sub C a la B y se devuelve. Y continúa fluyendo. Ese sería el circuito práctico. En el circuito práctico tenemos dos tipos de conexión, no del rectificador de 6 pulsos, sino la forma de conectar el transformador. El transformador se puede conectar en estrella-estrella o en conexión delta-estrella. Si tenemos conexión estrella-estrella, pues vamos a tener que la fase A mayúscula y la A minúscula son fases directas, que la fase B mayúscula y la fase B minúscula son directas, se transfieren directamente. Por lo tanto, la forma de onda de la corriente en la fuente, en la entrada, va a ser la misma forma de onda de la corriente acá, en la salida del transformador. Y la forma de onda de la salida del transformador siempre va a ser esta. Tenemos acá. Una señal bipolar con un tiempo muerto. Cuando se conecta en estrella-estrella, esta es la misma. O sea, la corriente en la entrada y la corriente en la salida es la misma. Pero cuando se conecta en delta-estrella, la forma de onda de la corriente en la entrada es diferente a la forma de onda de la corriente en la salida. Primero, porque B sub A mayúscula y B sub A minúscula están desfasados 30 grados. Hay un desfase. Y ese desfase se observa, ojo, en que en la salida, óigase bien, perdón, en la entrada, usted no tiene neutro, usted tiene líneas bifásicas, B a B. Entonces, aquí entra un transformador, ya vemos aquí, B a B, ¿cierto? Y aquí sale B a N. Aquí entra BBC. Y aquí sale BBN. Entran BCA. Y sale BCN. Aquí, ¿cierto? Entonces vamos a decir que si nosotros observamos las fases, ¿cierto? Para obtener la fase B sub A', B A', solo la fase por ahora, es igual a B sub A menos B sub B. ¿Y qué es B sub A menos B sub B? Pues B sub AB. ¿Sí? Y decíamos, B sub AB está adelantada 30 grados con respecto a nuestra referencia inicial. Eso es lo que decimos. Entonces, esta señal aparece desfasada 30 grados. Con la fase. Con respecto a la fase inicial. De aquí de A a neutro, hay un desfase de 30 grados. Entonces, esta conexión me desfasa el voltaje de salida 30 grados. Lo adelanta 30 grados en voltaje. Y para la forma de onda de la corriente, entonces vamos a tener que la corriente en la línea A, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A una línea A que viene por acá, más una línea C, menos una línea C, A menos C. Esa, la línea A, ¿cierto? Que es esta A menos la línea C, ¿cierto? Entonces, me va a restar la corriente que tengo, esta forma de corriente acá, menos la misma forma, pero desfasada, 120 grados
hacia la izquierda o adelantado a 120 grados. Entonces tenemos acá, y comienza por acá. Si la corremos 120 grados para allá, entonces, ¿qué significa? Decimos, el intervalo desde pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿cuántos grados tenemos? En este intervalo de pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿cuántos grados hay? 2/3 de pi de diferencia entre Sí, pi o tercios. 120 grados. O 120 grados, ¿cierto? O sea que eso es como si estuviéramos corriendo acá y vamos a dibujar otra corriente, digamos en color azul, acá. Una corriente en color azul que viene aquí, ojo, miren, ojo, aquí. Llega acá, muere, aquí se estanca 60 grados, aquí comienza y se resta acá. Fin. Vuelve, ¿cierto? Y hace lo mismo, sigue haciendo lo mismo. Entonces, esta señal, ¿cierto? De aquí, viene acá, se estanca a 60 grados, viene acá, viene, sube y se repite igual. Entonces, le restamos B sub A menos B sub C, perdón, I sub A, I, corrientes, I sub A, ¿qué es esta? I sub A menos la otra I sub C, ¿cierto? Y observamos que, digamos, en el intervalo, vamos a hablar de 0 a 30 grados. De 0 a 30 grados es I sub A, que vale 0, menos una corriente positiva, entonces nos queda menos I sub C, entonces viene por acá un valor menos I sub D. Después, de 30 hasta 90 grados, ya sabemos que esto es cada 60 grados, de 30 a 90 grados. De 30 hasta 90 grados viene I sub A, ¿cuánto vale? I sub D, menos I sub C, pero I sub C dijimos que muere acá, 0, entonces ese sería I sub D. Entonces viene de aquí, salta hasta acá, viene acá. Luego desde 90 hasta 150 grados tenemos I sub A esta menos, ojo, este valor negativo. Entonces daría I sub D menos I sub D sería más I sub D. Entonces sería 2 I sub D. De aquí viene y salta hasta acá. Salta, se mantiene acá. Hasta los 150 grados. Y así sucesivamente. Desde los 30, 90, 90, 150. Después de los 150 viene I sub A, que es 0, menos, aquí tenemos un valor negativo, I sub A, entonces 0 menos un valor negativo me queda un valor positivo. Aquí baja, se mantiene aquí, baja aquí a 0, después es negativo y así sucesivamente. Entonces me da una corriente escalonada. Me da la forma de onda de una corriente escalonada. Y eso lo que va a afectar es el THD. Recordemos que el THD, por definición, es una medida de qué tanto se aleja o se acerca una señal a una onda sinusoidal. Entonces decimos, tenemos una señal bipolar, ¿sí? De 2 niveles, ceros y unos, frente a una señal bipolar de 4 niveles con 5 niveles, 0, 1, 2, ¿cierto? 0, menos 1, menos 2. Entonces, decimos que la forma de onda de la corriente del rectificador con conexión delta estrella se acerca más a una onda sinusoidal que esta señal. Y todas las conexiones que se hagan con el rectificador de 6 pulsos, 12 pulsos, 18 pulsos, incluso hasta 24 pulsos, se hacen es para mejorar el THD, la forma de onda de la corriente en la fuente. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí.
Y, profe, la señal ¿cuánto mide en el rectificador de onda de 6 pulsos? ¿Cuál señal? No, y la señal voltaje salida. ¿El voltaje de salida? Mírala. BD. BD. Perdón, este no es BAC. Ah, sí, sí. Este es BD, el voltaje de salida es este, BD. BD. Y aquí estaba la observación que usted nos estaba haciendo ahorita, hace un momento. ¿Sí? Aquí se hizo para esta señal BAC. ¿Cuál es BAC? D1, D6. D1, D6. D1, D6. Este intervalo. D1, D6. Sería este BAC que tenemos de omega T, BAC de omega T, es este. Raíz de 3 veces BM seno de omega T menos 30 grados. Se integra esa función y nos da BD igual a 3 raíz de 3 BM sobre pi. Ingeniero, siempre daría esa función sin importar el intervalo donde se integra. No, siempre nos da este valor. Siempre nos da este valor. La función es la que nos da aquí, la función, la que nos da este. Por ejemplo, aquí nos da BAC D1 de 6, BAC, ¿cierto? Aquí D1 de 5 sería ¿cuál? ¿BA qué? ¿Que de 1 de 5? BAB. BAB, ¿cierto? Eso es lo que me establece, BAB. Si lo tenemos aquí D2 de 6, entonces sería D2, que es BB con C, 6. ¿Sí? BBC, BBC. O así, cualquiera. D3 de 5. D3 de 5, ¿qué es? BC, B. CB, BCB. Bueno, jóvenes. El rectificador de 12 pulsos. Y, profe, queda el THD. THD. Sí, no, sí, es que como cuando llegamos al rectificador de 6 pulsos, no, dejé de entender, porque, sí, dejé de entender porque no aprendí bien cómo se hizo eso. Sé que el rectificador de 6 pulsos es de 2 rectificadores de 3 pulsos, son 2 rectificadores de 3 pulsos. No. No. Donaldo. Ingeniero, una preguntita. Esa diapositiva que estoy proyectando, ya le respondí, le cedo la pregunta. Este rectificador, esa diapositiva que estoy presentando, dijimos que es un circuito didáctico. Es para entender el funcionamiento, más no es el circuito, no es el rectificador práctico. Ese es para entender cómo funciona. Funciona como 2 rectificadores de 3 pulsos, un rectificador positivo y un rectificador negativo. Funciona como, no es. ¿Sí? Es la forma de entender cómo funciona. Eso es como cuando decimos el SCR, el modelamiento del SCR. El SCR se modela como 2 transistores encontrados, la base con el conector. Pero no es que usted vaya a encontrar 2 transistores, un NPN y un PNP, y ya tiene un SCR. No, señor. Ese es el modelamiento para poder entender el funcionamiento, más no es la conexión práctica de obtener un SCR. Y el voltaje de salida en rojo, la señal en rojo es el voltaje de salida. Sí, señor. Esta es la forma de onda del voltaje de salida. Sí, señor. Cuyo valor promedio es 1,65. ¿De dónde sale este 1,65? Pues realice la operación. 3 raíz de 3 sobre pi. Eso me da 1,65 por Bm. 1,65 B máximo. Listo. Bien, entonces. Y el valor. ¿Señor? Otra pregunta. ¿El valor promedio es el mismo voltaje de BDC?
sea Sí, que señor. BDC sería igual a 1.65 por BM. Sí, señor. Ese es el valor promedio. Bien. Bueno, continuando entonces con el rectificador de 12 pulsos, así como se explicó el funcionamiento del rectificador de 6 pulsos a través de dos rectificadores de 3 pulsos conectados en cascada, ¿sí? Aquí ya ese no es como, este sí es real. El rectificador de 12 pulsos se obtiene con la conexión de dos rectificadores de 6 pulsos conectados, uno en estrella-estrella y otro en conexión delta-estrella, para poder realizar el desfase de la señal. ¿Sí? Para poder realizar el desfase de los 15 grados que necesitamos más. Para poderla desfasar 15 grados. Entonces, y poder obtener, entonces, aquí 12 pulsos, 12 pulsos en un solo periodo de la señal. Esa es la función de esas. Y esa función la realiza la conexión estrella-estrella en serie con delta-estrella. Bien. Entonces, se encuentran estos dos rizados justo en la mitad. Como están conectados en cascada, pues el valor promedio es el doble. Es exactamente el doble. Entonces dice que B de promedio es 1 sobre pi sextos, ¿sí? Integral desde donde usted quiera hallar el intervalo que usted quiera hallar, ¿cierto? Entonces, si le halla el intervalo, dice que esto sería B sub A, ojo, mire, viene por acá, viene por acá, baja por la carga. Vamos a decir que este señor va a encontrarse con este, C. Por aquí. Perdón, sí, con este no, vamos a decirle que baja por este C. De aquí de C', viene a este B', viene por acá, sube por acá, D8, sube. No puede, porque si es el D1 no puede conducir con D4, decíamos, no puede viajar por acá, pero sí viaja por D5 o por D6. Entonces vamos a cerrarlo aquí por D5. D5 viene hasta acá, B sub A, B, viene, va y cierra el circuito de esta forma. Realiza todo ese recorrido, de tal forma que en un pulso va a pasar o van a conducir 4 diodos. 4 diodos simultáneamente. Eso es lo que me indica. Y tenemos ya la combinación. Este sería el voltaje de salida. Como la suma, literal, de estos dos. 1.65 más 1.65 que nos da 3.31. Ven. En la señal roja sí dice 8.8. ¿Dónde? Y ¿Aquí? en BD, no, en la figura B. 3,30. Ah, 3,30. Aquí en la... Es 3,30. Sí, era 3,31, sí, me faltó un 1. 3,30. Gracias. Bien. Listo. Entonces, y acá esta conexión que se utiliza para los 12 pulsos, está es mejorando el THD en la fuente, en esta fuente total, en ABC, las líneas ABC. ¿Por qué? Porque entonces ya la hace un poquito más escalonada. De 3 pulsos hacia arriba y 3 pulsos hacia abajo, lo que le hace casi que una onda sinusoidal. Eso es lo que hace. También existe el el rectificador de 12 pulsos en paralelo. ¿Sí? Si el rectificador de 12 pulsos se conecta en paralelo, pues ya lógicamente no vamos a tener el doble del voltaje, pero sí está mejorando el THD, la forma del rizado de la corriente. Igual. Entonces, si usted necesita elevar el voltaje, conéctelo en cascada. Si no necesita un voltaje muy elevado, porque ya imagínense 3.31 BM, vamos a suponer que estamos en 120 voltios,
multiplicado por 3.31, estamos hablando de 400 voltios en la salida. Pues sería muy grande. No, pues 3.31 por 1.65, entonces tenemos aproximadamente 200 voltios. Ya es como más práctico. Listo. Bien. Y profe, ¿qué sería Pregunta, profe, señor. ¿qué sería el THD? Sí, tiene... El THD siempre se ha definido como la forma en que se distorsiona una señal. ¿Sí? ¿En qué sentido? En la medida, ¿sí?, en que se acerca la señal, o más bien, en qué tanto se aleja una señal de una onda sinusoidal. Por eso le llamamos distorsión. Pues, ¿qué tanto se aleja una señal de una onda sinusoidal? Ese sería el THD. Profe, ¿y habría una fórmula para eso? Sí, O hay una claro, sí. claro. THD es igual, ¿cierto?, a la raíz cuadrada de I eficaz menos I1 sobre todo el cuadrado, perdón. I eficaz al cuadrado menos I1 al cuadrado sobre I1 al cuadrado. ¿Listo? Esa es la fórmula. Ahí usted la busca ahí en la guía. Está THD en la unidad número 1. Es que también hay dos factores, está el de la distorsión armónica total y el factor de distorsión, que uno se relaciona pues con la componente fundamental Sí. y la componente fundamental y pues, la corriente total, y otra con la corriente de la fundamental con respecto de las otras, de la segunda, tercera, cuarta, quinta orden de la fundamental. Los armónicos. Por eso ya hablamos de los armónicos. Distorsión armónica total, THD. Bien. Bueno, continuamos con los filtros. Sesión de filtros. Estamos hablando de los rectificadores, del circuito convertidor. Ahora pasamos a hablar del filtro. Los filtros. Filtros de AC y filtros de DC. Pero, entonces vamos a hablar para los rectificadores monofásicos. Solo para los rectificadores monofásicos. En el filtro de salida, este es el esquema general LC. ¿Sí? Ya sabemos que el filtro o la naturaleza del filtro depende de la magnitud de la carga. Para cargas grandes se utiliza un filtro inductivo, para cargas pequeñas un filtro capacitivo y para cargas medianas el filtro mixto, LC. La función del filtro de salida es reducir el factor de riesgo en la carga. Reducir el factor de riesgo en la carga. Eso es lo que usted va normalmente a tener en cuenta al momento del diseño. El factor de riesgo del voltaje en la carga. ¿Sí? Entonces, en la carga medimos el factor de riesgo del voltaje, no de la corriente, sino del voltaje. En la entrada, tenemos un esquema similar, LC, ¿cierto? Pero, en algunas ocasiones se acostumbra a utilizar un filtro sintonizado. El filtro sintonizado sí elimina armónicos. Este sistema reduce la magnitud de los armónicos. El sintonizado elimina armónicos, pero solo elimina un solo armónico. Y la función en el filtro de entrada es minimizar o reducir el THD. Bueno. Comenzamos entonces con el filtro de salida.
Si la carga es pequeña, decíamos, una carga mayor a 150 ohmios, se puede aplicar un filtro capacitivo. Y, Para determinar, y carga es la misma corriente, que va hacia la resistencia de salida. sí, la corriente es directamente proporcional a la carga. Lo que pasa es que uno a veces confunde el concepto de carga con resistencia. No, hablamos resistencia de carga, normalmente, resistencia de carga. Entonces, ¿qué significa? Que colocamos una resistencia que simula una carga. Por eso hablamos de RL, RLOAD, resistor load. ¿Sí? Pero resistencia no es carga. Resistencia es resistencia. ¿Sí? Y la carga, ¿cierto? Entonces vamos a decir que son los coulombs que circulan a través del elemento. Esas son las cargas, positivas o negativas. Los electrones. Bien. Entonces, la corriente como tal se define como de Q de T, la variación de la carga con respecto al tiempo. Entonces, por eso es que decimos que la corriente es proporcional a la carga. En sí, cuando hablamos de carga, ¿sí?, podemos hacer referencia a la magnitud de la corriente, más no estamos hablando de corriente. La corriente es unidad de carga por unidad de tiempo. Bueno, entonces decíamos, el voltaje de salida de este rectificador, ¿sí?, el capacitor se carga y en el intervalo, en un cuarto de periodo se carga, después de pi medios, se comienza a descargar, ya como la carga es pequeña, no alcanza a descargarse completamente, viene el otro periodo, vuelve y se carga, y actúa como carga, como fuente, el capacitor se carga, actúa como fuente, y para descargarse, y así sucesivamente, genera una señal de este tipo, de este rizado. Para poder evaluar el factor de rizado o el voltaje rizo pico a pico, primero, tenemos que el voltaje de rizo pico a pico se mide como voltaje máximo menos voltaje mínimo. Voltaje máximo, Vm. Voltaje mínimo es E a la menos T sobre tau, donde se encuentra con la señal, ¿cierto? Entonces, caramba, porque él se ve E a la menos T sobre y se descarga. Entonces, ¿cuánto tiempo? Entonces, tenemos que va a ser igual a B máximo menos B mínimo, que es igual a Bm, B máximo menos Bm por E a la menos T2 sobre R por C. Y nos dice que este factor E a la menos T2 sobre R por C lo podemos hacer una aproximación binomial. Cuando E a la menos X tiende a 1 menos X, es porque X es muy pequeño. ¿Sí? Si X es muy pequeño, decimos que E a la menos X es igual a 1 menos X. Entonces, E a la menos T2 sobre R por C es igual a 1 menos T2 sobre R por C. Esto lo que nos indica es que T2 por R por C sobre R por C es un valor pequeño, menor que 1, nada más. En consecuencia, voltaje de rizo pico a pico va a ser igual a Bm por 1 menos T2 por R por C. Pues entonces 1 menos 1 me queda más T2 sobre R por C. Bm por T2 sobre R por C. Ese sería el voltaje de rizo pico a pico. ¿Y qué sería T2? El T2
sería el tiempo de descarga. El tiempo de descarga, ¿cierto? Se asume que ese tiempo de descarga, o más bien que el tiempo de carga, es muy pequeño. Si el tiempo de carga es muy pequeño, pues el tiempo de descarga va a ser T medios. Les decimos que T1 más T2 es igual al periodo de oscilación de la salida. Que es y esto va a ser igual a medio periodo de la fuente. T2 es la mitad del periodo de la fuente, T medios. Por otro lado, vamos a tener que el voltaje DC es igual al voltaje promedio, que es igual a BM, ¿cierto? Menos, llamémosle voltaje de rizo pico pico medios. ¿Y qué es el voltaje de rizo pico pico medios? Pues BM sobre 4 RC por T. ¿Y qué es T? Pues 1 sobre F. Entonces, 1/4 de F por R por C. Bien. Ese sería el voltaje DC. El voltaje AC. Tenemos esta forma que es una forma de onda triangular. No es sinusoidal, mire que no es nada sinusoidal, es más bien como triangular. Entonces, el VAC es el voltaje eficaz. Voltaje eficaz de una onda triangular, que es igual a voltaje de rizo pico a pico sobre 2 sobre raíz de 3. Entonces, BM sobre 4 raíz de 3F por R por C. Ese sería el BAC. El factor de rizo, BAC sobre BDC. BM sobre 4 por raíz de 3F por R por C, sobre el voltaje DC, que es BM, que multiplica a 4 por F por R por C, menos 1 sobre 4 de FR por C. Y nos queda que el factor de rizo va a ser igual a raíz de 3 veces, perdón, 1 sobre raíz de 3, que multiplica a 4 por F por R por C menos 1. Dependiendo del factor de rizo que yo desee tener, ¿cierto? Pues es que debo elegir los elementos. ¿Sobre cuál es el elemento? Pues básicamente el capacitor, porque la carga ya la conoce, la resistencia ya la conoce. O, dependiendo del capacitor que usted elija poner, pues ya sabe que va a tener un factor de rizado. Eso es lo que nos establece. Filtro inductivo capacitivo. El filtro inductivo capacitivo se utiliza para las cargas intermedias. Entonces vamos a tener una carga formada por una resistencia y una inductancia. Es el caso de un motor. Una resistencia más una inductancia. Por eso a veces hablamos de una carga altamente inductiva. Pero vamos a medir es la magnitud. Y profe, altamente inductivo, ¿qué De significa? la impedancia. Señor, Altamente inductivo, ¿qué significa? que la corriente en la carga va a ser constante. La corriente en la carga va a ser constante, altamente inductivo. Pero entonces para eso tenemos este caso, decíamos, podemos tomarlo como altamente inductivo o un circuito RL, normalmente. Lo que vamos a medir, o lo que nos interesa medir en este caso, es la magnitud de la impedancia. La impedancia es la raíz cuadrada de RL cuadrado más ZL o XL al cuadrado. Esa será la magnitud de la carga. Y esta carga debe ser entre 10 y 150 ohms. Para hallar el capacitor, porque tenemos un filtro LC, para hallar el capacitor, ¿cierto?, debemos tener en cuenta que él debe ser capaz de aterrizar los armónicos de corriente. Para ello, la frecuencia más baja, ¿cierto?, que sería
la frecuencia del segundo armónico, por ejemplo, debe ser mucho menor, ¿sí? La reactancia capacitiva de esa frecuencia más baja tiene que ser mucho menor que la impedancia de la carga. Entonces, por eso decimos que XC va a ser 10 veces menor, o que ZL es 10 veces mayor que XC. Eso es lo que estamos diciendo acá. ZL es 10 veces mayor que XC. ¿Sí? Donde XC es 1 sobre NWC. N porque es el armónico dominante que estamos hablando. Y el armónico dominante va a ser 2. 10 sobre 2 WC. Ese sería la expresión para obtener el capacitor. Se despeja. Si aquí nos da, digamos, 25 ohmios, pues multiplicamos acá. 25 ohmios debe ser mayor o igual a 10 veces. N sobre NWC. Se conocen los valores, despejamos C. Y aquí se despeja el C. Para hallar el inductor, ojo, mire que el capacitor se halla por un criterio, se aplica este criterio, que la impedancia del capacitor sea 10 veces menor que la impedancia del primer armónico. Sí, perdón, 10 veces menor que la carga. Entonces, la impedancia del capacitor en el primer armónico que estamos trabajando debe ser menor a 10 veces la impedancia de la carga. Listo. Para el inductor, entonces, aplicamos el criterio del factor de rizo que nosotros deseamos tener. Ya sabemos que el capacitor nos está generando, ¿cierto? Un factor de rizado ahí, que nos está bypaseando los armónicos de corriente. Entonces, vamos a decir, pues vamos a poner acá un señor que atrape los armónicos de voltaje. Ya este señor está aterrizando los armónicos de corriente, vamos a ayudarle con alguien que le ayude a atrapar los armónicos de voltaje, que atrape los armónicos de voltaje, entonces el inductor acá. Y a partir de eso se diseña el inductor. Entonces decimos, el voltaje que pasa ahí de 2 ohmega, ¿sí?, que nosotros queremos dejar pasar, ¿cierto?, aquí a la carga, aquí sería la carga, el voltaje que queremos que pase a la carga, ¿sí?, va a ser igual a Bn de 2 ohmega, que multiplica a 1 sobre 1 menos 4 omega cuadrado LC. ¿De dónde sale esto? Aquí tenemos la carga. Aquí tenemos los armónicos. ¿Sí? El segundo armónico, que es el que nos interesa. Si atenuamos el segundo armónico, ya los demás se atenúan solos. Entonces, el que nos interesa, el del segundo armónico. Aquí tenemos el Bn del segundo armónico, ¿sí?, y hacemos un divisor de tensión. Decimos XL y XC, porque ya decíamos el paralelo entre estos dos predomina XC. Entonces aquí ya se ignora la carga y quedan trabajando son estos dos. Entonces por eso es que nos da la caída de tensión Bn de 2 omega por XC sobre la suma XL más XC, ¿sí?, y nos da que esto va a ser 4Bm sobre 3pi, factor de 1 sobre 1 menos 4 omega cuadrado LC. Este 4Bm sobre 3pi, pues ya sabemos que es el armónico o el segundo armónico. Este es el segundo armónico, acá, la sumatoria del voltaje de C. 4Bm sobre 3pi. Cuando n vale 2, 2 más 1, 3. 4Bm sobre 3pi. Ese sería el segundo armónico. Entonces, si nosotros queremos un factor de rizo, pues le igualamos, ¿sí? Queremos que el factor de rizo sea el 3%, sea el 5%, sea el 1%, entonces le igualamos aquí a 0.1, ¿sí?, 0.03, perdón, 0.01 o 0.05, el valor que queramos, y despejamos ya. Ya conocemos C, despejamos L.
Profesor, pero es que me está dando un inductor negativo. No se preocupen porque aquí nos está diciendo que es la magnitud. Es la magnitud. Entonces, no vamos a tener capacitores negativos ni inductores negativos. Es la magnitud de las dos. Eso es todo. Eso sería el filtro de salida. Profe, ¿NWL es la reactancia del capacitor o no? ¿Cómo? ¿NWL es la reactancia del inductor? ¿Dónde? ¿En qué parte? Es la ecuación 327. 327. Sí, señor. NWLL, este es el LL. ¿Sí? Y a este es el armónico. Recuerde que aquí tenemos una onda, mire, una sinusoide rectificada es la que tenemos acá. Por eso es que me habla de los armónicos. N. Aquí están todos los armónicos presentes, los que usted quiera. Pero a nosotros nos interesa el segundo armónico. Por eso trabajamos con el segundo armónico. Listo. Bien. Finalizamos la unidad con el filtro AC para rectificador monofásico. Recordemos que aquí estamos hablando de filtros para rectificadores monofásicos solamente. El filtro AC, teniendo en cuenta que la señal de entrada o el convertidor me distorsiona la forma de onda de la corriente en la entrada, básicamente nos entrega una forma de onda de este tipo, cuadrada, y sabemos que la forma de onda cuadrada tiene muchos armónicos y que los armónicos pues afectan el consumo de la energía. Centrales Eléctricas, que es el proveedor de servicios en Norte de Santander, él cobra la potencia aparente. Entonces, si nosotros le inyectamos armónicos, él no los cobra. La idea es, como yo a veces le llamo, hacerle trampa al sistema. Hacerle creer a centrales que sí tenemos un sistema de electrónica de potencia, pero que estamos consumiendo una energía limpia. Para ello se hace necesario aplicar el filtro en la entrada. El filtro L3C3 elimina el tercer armónico. El filtro L5C5 reduce el quinto armónico y los armónicos superiores al quinto. Porque, lógicamente, decimos acá, la impedancia de C7 es menor que C5, de C9 es menor que C5, mucho menor. Entonces, si atenúa el C5, pues con mayor veras va a tener el C7 y el C9. Y lo mismo con el inductor. ZXL es igual a omega por L. A medida que la frecuencia incrementa, la reactancia también va incrementando. Entonces va atenuando mayormente los armónicos que se devuelven, que se tratan de devolver, que los atenúan con mayor fuerza. Para el diseño del filtro L3C3, pues es un filtro sintonizado al tercer armónico. La idea es que este C3 no sea tan pequeñito, ¿cierto? Porque debe haber un balance energético. La energía del capacitor, ¿cierto? Recuerde que es a un medio de C por B cuadrado, ¿cierto? Debe ser igual a un medio de L por I cuadrado, ¿cierto? Entonces, debe haber un balance entre estos dos, para que no sea que le ponga un capacitor muy pequeñito a disipar, ¿sí? Una energía que va a ser reactiva, manejar una energía reactiva y no tenga la capacidad, entonces se queda colgada. Entonces la idea es que manejen la misma cantidad de energía los dos. Entonces por eso es ni tan grande ni tan pequeño. Es mejor porque si el uno es muy grande, el otro muy pequeño, entonces el uno trabaja relajado y el otro no trabaja, sencillamente se cuelga. Bueno, aquí tenemos
la fuente armónica, que es el generador o el convertidor de electrónica de potencia, en la entrada del convertidor de electrónica de potencia, donde están todos los armónicos, y aquí tenemos el filtro que me está aterrizando los armónicos de corriente y me está atenuándolos. Entonces vamos a tener que IS5 es igual de 5 omega, es igual a IN de 5 omega, porque hablamos del quinto armónico, sobre 1 menos N cuadrado, que es el quinto armónico, omega cuadrado, L5C5. Muy parecida a la ecuación anterior, ¿cierto? 1 sobre 1 menos N cuadrado, omega cuadrado, LC, ¿cierto? Ahí está. Es la misma forma. Pero, ojo, que aquí ya no vamos a hablar de factor de rizo. Aquí vamos a hablar es de THD, porque estamos hablando en la entrada, en la fuente. En este caso hablamos de factor de rizo, porque estamos hablando en la salida. ¿Sí? Pero la ecuación es exactamente la misma. Entonces, el THD nos dice que es I eficaz al cuadrado menos I1 cuadrado sobre I1. O, lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de la sumatoria de n diferente a 1, de IS cuadrado de n omega sobre IS1. Ese es. Y con base en ese concepto es que se diseña el inductor. El capacitor, ya lo dijimos, esto tiene que aterrizar, entonces 10 veces menor a este señor, a esta impedancia que viene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues, el voltaje y la corriente, entonces nos da Z. ¿Listo, jóvenes? No sé, si hay alguna pregunta. Profe, Listo. El próximo miércoles es la evaluación, ¿cierto? Mañana resolvemos dudas con respecto al segundo previo. Ustedes me dicen, ¿el segundo previo lo hacemos hasta acá o lo hacemos hasta los fuentes monofásicas, convertidores monofásicos? Les dejo la inquietud para que mañana me digan. ¿Listos? y profe, convertidor monofásico, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo? Convertidor Ah, monofásico, lo que vimos la semana pasada. Acá. Sí, toca hablarlo con todos los compañeros. Sí, por eso les digo, mañana lo discutimos. ¿Sí? Si la evaluación va hasta toda la tercera unidad o la mitad de la tercera unidad. Eso depende, ¿cierto? Porque ustedes son los que dicen, si abarcamos aquí la tercera unidad, pues esto ya no entra para el examen final. Si no, pues esto entraría para el examen final. Listo. No hay ningún problema. Listo, ingeniero. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos mañana para Hasta luego, ingeniero. las preguntas. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, éxitos. Ingeniero, Brian, tiene una pregunta, pero cuéntamelo. es esto acerca del laboratorio. Cuéntamelo. Es que estaban implementando ayer el circuito con mi compañero, pero entonces en ORCAD no encontramos la referencia del PUT que usted esto Hay que cargarlo. Sí, eso sí, siempre profe. molesta. Hay que crearlo. crearlo. Sí, señor. ¿Se crea eso? Sí. ¿Y cómo se crea, profe? No, pero yo también estoy buscando en el ORCAD y no está, solamente aparece el UJT. Sí, como se crea cualquier elemento. Un elemento con... Sí, pero no existen. Listos. Bueno, jóvenes, entonces los dejo. Y, Nos vemos mañana. Ojalá y el tengan ocu- bastantes preguntas.
Ah, y el UJT sí existe, pero el PUT no. Ah, bueno, entonces trabaja con el UJT usted. Ah, Listo. Listo, entonces nos vemos mañana. Estamos hablando. Listo, Éxitos. ingeniero. Estamos Hasta hablando. luego. Bueno, me despido, me desconecto.